Claudia, Buenas jefes, noches. Yasmín, muy buenas Buenas noches. noches, Buenas noches, licenciado. licenciado. ¿Y qué tal, Gabriela? ¿Qué tal está Irma? Bien, Buenas noches, Lic. Buenas noches, ¿Qué tal, licenciado. Loren? Mucho gusto saludarla. Blanca Alicia, bienvenida. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Ronald? Usted es Ronald Godínez. Así es, licenciado Ronald Godínez. Acabo de ver también a Ronald Monzón, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. No, se les va a quedar ¿Y la qué nueva. tal, Manuel? ¿Cómo estás? Mucho gusto de saludarte. Dice, hace unos días la cantante cristiana dice agrado de los votos. Debido a Perdón, su familiar Loren, condición, no le escucho. Ve. Y muy bien, les presento, como siempre, un saludo respetuoso, con todo afecto y mis mejores deseos por su bienestar, por el de su familia, por el de nuestra comunidad facultativa, nuestra comunidad universitaria, que ya inició la presencialidad a nivel administrativo, y nuestra comunidad nacional, para que Dios nos guarde y posibilite el equilibrio socioeconómico y político que todos necesitamos en el país, ¿verdad? Como de costumbre, hacemos una reminiscencia. En la última oportunidad hablamos del proceso de amparo, aludiendo a sus etapas, ¿verdad? Lo cual confirma la tesis de que el amparo es un proceso, no es un recurso, como se le denomina usualmente, ¿verdad? Y tampoco es una manifestación de la jurisdicción ordinaria, sino que es un proceso. Algunos también le llaman acción, pero ya señalamos en diversas oportunidades que es incorrecto hablar de acción de amparo, porque la acción es en efecto un derecho constitucional que posibilita que acudamos ante los tribunales, pero la acción da inicio a un proceso, a cualesquiera proceso, pero no es un proceso en sí, ¿verdad? Es la facultad que la Constitución confiere a los ciudadanos para que instemos la actividad jurisdiccional. Pues en términos de mucha generalidad, recuerdan ustedes que hablamos de la postulación del amparo, el cumplimiento de los requisitos que están contenidos en el artículo 10. Establecimos también que si no observamos esos requisitos, entonces el tribunal nos confiere una audiencia de 3 días para que subsanemos los mismos, y una vez subsanados o no existiendo falencias en ese sentido, el tribunal resuelve, otorga una audiencia de 48 horas a la autoridad impugnada para que remita un informe circunstanciado o bien que remita el expediente. Si no lo remite, inmediatamente se otorga el amparo provisional y se suspende el acto reclamado. Luego, el tribunal resuelve, analiza las condiciones de procedibilidad, la legitimación, la temporalidad, la definitividad, y si no las ha observado el postulante, se suspende el amparo. Si no ha conferido el amparo, es probable que lo otorgue, y si lo ha conferido, de repente que lo revoca, ¿verdad? Y otorga la audiencia a las partes por 48 horas, que es la primera audiencia, y seguidamente las partes. Bueno, no sé qué mensaje nos entró en este momento, creo que no era tan importante.
Pues les decía yo que las partes hacen sus alegaciones, pueden apelar el otorgamiento o la revocación del amparo y de inmediato el tribunal abre a prueba por 8 días. Y en ese momento establecimos que la apertura a prueba conduce a una segunda audiencia en donde las partes hacen las alegaciones de rigor, pero puede ser que el tribunal releve del otorgamiento de la prueba, mejor dicho, del diligenciamiento de la prueba, porque regularmente los amparos se sustentan en elementos documentales y con relativa frecuencia hay un relevo de la prueba. Entonces, si hay un relevo de la prueba o se agota la segunda audiencia, ya está el tribunal listo para resolver. Es probable que las partes pidan una audiencia, que es lo usual, ¿verdad?, de vista pública para hacer sus últimas alegaciones, luego se dicta la sentencia. Si es un amparo uninstancial, es decir, de los que se tramitan ante la Corte de Constitucionalidad en contra del Congreso, del organismo judicial o del presidente y vicepresidente, entonces ahí no hay amparo y solo caben los recursos de aclaración y ampliación. Pero si es un amparo biinstancial, entonces si hay una apelación, la apelación puede promoverse ante el tribunal que dictó la sentencia y este tribunal tiene que hacer la remisión correspondiente a la Corte de Constitucionalidad o se promueve ante la Corte de Constitucionalidad, la que hace un requerimiento a la autoridad que dictó la sentencia, luego se confiere una audiencia de vista pública y se dicta la sentencia, contra la cual también caben los recursos de aclaración y ampliación. El día de hoy vamos a hablar prácticamente de manera breve del Acuerdo 1-2013, que es sumamente importante, como lo vamos a platicar, y les presento para el efecto el temario de esta noche, que es el siguiente. Ya lo tienen ustedes a la vista, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer una reminiscencia porque el programa así lo requiere. Fíjense que sobre el amparo, pues ya casi que hemos agotado la mayor parte del análisis que dispone el programa que debe de hacerse. Pero de todas maneras traemos a cuenta un detalle que ya hemos referido en múltiples ocasiones, y es el hecho de que la Asamblea Nacional Constituyente, en su momento, redacta la Constitución y la misma es sancionada. La Constitución es la norma suprema, la norma dotada de superlegalidad que no puede ser contrariada, opuesta o tergiversada por normas de inferior categoría. Y conjuntamente a la emisión de la Constitución política se emiten 4 leyes que son leyes constitucionales y, como ya lo hemos dicho en oportunidades precedentes, son constitucionales porque no son emitidas por el Parlamento, por el Congreso, sino por la Asamblea Nacional Constituyente. Esas leyes son las que aparecen acá, ya ustedes las conocen abundantemente. Son la ley electoral y de partidos políticos, la ley de emisión de pensamiento, la ley de orden público y la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que es el decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente. La ley de amparo, que es la que consultamos en oportunidad anterior, regula los mecanismos jurisdiccionales de defensa de la Constitución. Ya hemos dicho en oportunidades precedentes que de conformidad con la teoría de defensa de la Constitución, como ya lo hemos dicho hasta la saciedad, hay mecanismos políticos de defensa de la Constitución, como la interpelación de los ministros, que es un mecanismo que ejerce el organismo ejecutivo en relación al legislativo.
El legislativo pues puede utilizar el mecanismo que utiliza el Ejecutivo es el veto. El mecanismo que utiliza el organismo legislativo es la interpelación de los ministros. Y el organismo judicial utiliza el antejuicio, ¿verdad? Es probable que dejen sin antejuicio a una persona cuando existen elementos que evidencien que su actuación no es congruente con la Constitución. Pero hemos dicho hasta la saciedad, como lo consignamos aquí en el numeral 2, que las garantías constitucionales, que son los mecanismos jurídicos mediante los cuales se hace la defensa de la Constitución, resultan para nosotros los más trascendentes. No solo los estamos estudiando, sino ya en el ejercicio de la profesión son mecanismos trascendentes. Aquí los concebimos como herramientas. Son el amparo, la exhibición personal y los procesos de inconstitucionalidad. Habría que agregar el habeas data, que no aparecía en el programa, pero ahora ya está y lo abordaremos en su momento. Pues como ustedes pueden advertirlo en su Constitución, por favor quiero que lo vean, a partir del artículo 263, ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Sí, licenciado. Muchas gracias, muy amable. Pues a partir del artículo 263 se inicia el título sexto de la Constitución, que trata precisamente de las garantías constitucionales y de la defensa del orden constitucional. Ahí está en el 263 la exhibición personal, que es el tópico que abordaremos, creo que el jueves de la semana, no, el miércoles de la semana venidera. Luego, en el artículo 265 de la Constitución está el amparo, y a partir del artículo 266 está la regulación de la inconstitucionalidad de las leyes. Aquí se regula la inconstitucionalidad general y la inconstitucionalidad en caso concreto, que las estudiaremos en breve. Entonces, repito, a partir del artículo 263 se regulan las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, que, repito, son los mecanismos jurídicos que permiten la defensa de la Constitución. Nosotros ya estamos haciendo desde hace muchas clases, creo que son 6 clases, el análisis del amparo. Ya estudiamos su historia universal, donde apareció en México en 1840, y establecimos el advenimiento del amparo en nuestra patria, que apareció inicialmente con la quinta reforma de la Constitución de 1878, que era la quinta y se profirió en 1921, pero un golpe de Estado impidió que se desarrollara esa reforma y fue hasta 1927. Luego hemos hablado de el trámite del esquema del amparo, y en la última clase les pedí que, aparte del esquema que les presenté, hay que leer los artículos que yo les señalé, que dan inicio en el artículo 33, en donde se habla del trámite inmediato del amparo, el artículo 34, que habla de los terceros que tienen interés en el amparo, el artículo 35 habla de la primera audiencia, el artículo 37 de la segunda audiencia, y a partir del artículo 42 se aborda lo relativo a la sentencia, y en el artículo 49 los efectos y ejecución del amparo. Pero fíjense que yo deseo comentarles, aunque ya lo hice en oportunidad precedente, que hay unos detalles muy especiales en relación a la ley de amparo. Fíjense que la ley de amparo es el mecanismo que aplica
la Corte de Constitucionalidad para resolver el trámite de esta importante garantía constitucional. Pero fíjense que yo les quiero traer a cuenta algo verdaderamente importante, que se lo señalo acá en el numeral 4 de este temario. Fíjense que la Corte de Constitucionalidad es un tribunal en extremo especial. Quiero que consulten el artículo 161 y el 191 inicialmente de la ley de amparo, y luego, o mejor, para consultarlo en orden, el 165 y el 191. Por favor, tráiganlo a la vista. Ya, licenciado. Gracias. Leamos el 165. El 165 dice: facultad reglamentaria. La Corte de Constitucionalidad dictará los reglamentos sobre su propia organización y funcionamiento. Imagínense qué poder tan amplio el que tiene la Corte de Constitucionalidad, porque no está sujeta a la ley ordinaria, solo sujeta lógicamente a la Constitución. Pero es una ley constitucional la que la faculta para que se autorregule, para que emita sus propios reglamentos y se organice. Y adviertan también lo que dice el artículo 191. Dice: disposiciones de aplicación supletoria. Para las situaciones no previstas en la presente ley, se aplicarán las disposiciones reglamentarias que la Corte de Constitucionalidad promulgará y publicará en el Diario Oficial. Fíjense que les reitero de nueva cuenta que la Corte de Constitucionalidad tiene facultades amplias, por no señalar un poder amplísimo, porque tiene la facultad de autorregularse. El organismo judicial se regula por la Constitución, obviamente, y hay una ley del organismo judicial, ¿verdad? Una ley específica que regula una serie de aspectos, pero son leyes a las que está sometido. El organismo judicial puede emitir circulares y orientar al público en general y a los jueces, a los oficiales, pero no tiene una facultad tan amplia como la que yo he señalado. Fíjense que durante la época en que yo estuve en la Corte, que fueron los primeros 10 años de este siglo, pues emitían reglamentos, pero eran reglamentos dispersos y debo confesar que eran hasta un tanto improvisados, porque en la medida que se suscitaba alguna situación en particular, entonces emitíamos los acuerdos reguladores de tal o cual situación, y de esa cuenta había una cantidad de acuerdos y de autos acordados dispersos. Pero precisamente fue en el año 2013 cuando la Corte emite el Acuerdo 1-2013, que se llama, como ustedes podrán verlo, porque les pido que lo tengan a la vista, se los pedí para ello. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Licenciado. Fíjense que el Acuerdo 1-2013, a veces uno, por una tendencia de resumir o de abreviar, habla del Acuerdo 1-2013 y todos lo identificamos. Pero realmente se llaman disposiciones reglamentarias y complementarias a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Esta es una muy eficiente disposición de la actual Corte. Y les voy a presentar acá
una breve reflexión sobre este acuerdo. Fíjense que ya les acabo de señalar que la Corte tiene una facultad de autorregularse, de organizarse y de reglamentarse, que está contenida en los artículos 165 y 191 de la Ley de Amparo. Aquí se los repetí. Y dentro de las disposiciones reglamentarias que han sido emitidas, figura algo que fue muy reconocido. Yo en lo personal manifiesto mi extremo respeto y admiración por una corte que yo no integré porque ya tenía 2 años de estar fuera de la misma, y es la emisión del artículo 1, perdón, del acuerdo 1/2013. Aquí les resalto en el numeral 3 cuáles son los beneficios que posibilitó la emisión del acuerdo 1/2003. Fíjense que en principio habían una serie de preceptos dispersos. Yo les cuento que ingresé y me incorporé a la Corte como magistrado suplente en representación de la universidad en el año 96. Sí, fui suplente. Pero fui magistrado titular en 2 periodos subsiguientes, que fueron el del 2001 al 2006 y del 2006 al 2011. Y en el 2013 se emitió este acuerdo, con el que a mí me hubiera gustado colaborar ampliamente, porque este tiene una enorme virtud. En la época en que nosotros estuvimos, los magistrados de esa época, emitíamos acuerdos y hasta se había generado confusión de tantos que habían. Entonces, el 1/2013, la primera ventaja que tiene es que compendió todos los preceptos que existían dispersos, unificó los criterios jurisprudenciales e incluyó tópicos no abordados. Entonces, fíjense, primero recopiló, organizó, sistematizó todos los normativos reglamentarios que se encontraban dispersos. Luego unificó, sistematizó los criterios jurisprudenciales y incluyó tópicos no abordados. Fíjense que esto último ha presentado una discusión. Presentó tópicos no abordados. ¿Qué quiere decir eso? Que incluye algunos asuntos que no están regulados en la Ley de Amparo. Yo debo señalar algo que ustedes ya conocen, porque ya desde el semestre anterior hablamos de la pirámide de Kelsen. En el punto más alto de la pirámide de Kelsen está la Constitución, que es la ley suprema, la ley dotada de superlegalidad, el magno texto, que no puede ser contrariado, ni opuesto, ni tergiversado, ni sesgado por ninguna ley inferior. Después están las leyes ordinarias, o sea, los normativos que emite el Congreso de la República. Y en tercer lugar están los reglamentos. Entonces, los reglamentos no pueden alterar el espíritu de las leyes. Y aquí hay algunos aspectos que no estaban dispuestos en la ley. Pero realmente yo creo que, aunque muchos colegas, y hay un sinnúmero de trabajos de tesis en donde se arguye que el 1/2013 es inconstitucional porque está vulnerando una ley constitucional, yo en lo personal no lo creo así. Y con todo respeto rebato y refuto esas opiniones, porque como lo dijimos hace unos minutos, el 1/2013 es un enunciado de disposiciones reglamentarias y complementarias, es decir, complementan la ley, y les voy a explicar por qué. Fíjense que nosotros pasamos, aquí les señalé yo las ventajas que tiene, ¿verdad? En el 4.1, que ha posibilitado concentrar la existencia de normas reglamentarias que estaban dispersas, lo que les acabo de señalar, y ha logrado precisión en la tramitación del amparo, ¿verdad? Fíjense que, ¿qué pasó en la época de la pandemia? Fue una cosa real, todos lo vivimos, ¿verdad? Una cosa realmente horrible, anárquica, desordenada, sobre todo porque el país está
parecía que no tuviera un conductor, ¿verdad? Entonces era una cosa terrible. Y habían, de todas formas, intereses de la población que se ventilaban ante la corte. Pues no se podía llegar, se recuerdan ustedes que hasta para presentar testimonios especiales había que hacer colas y cada quien tenía que estar separado 1,50 m, las colas daban la vuelta en las manzanas, era una cosa terrible, ¿verdad? Entonces, fíjense que ocurrió que el artículo 7, creo que es, del Acuerdo 1/2013, creó o posibilitó que se incluyesen en las actividades de la Corte los mecanismos propios de la informática, ¿verdad? Entonces, aquí les señalo que se crearon verdaderas novedades. Ahora hay un casillero electrónico. A partir de eso, quienes trabajan en la Corte, aquí con nosotros hay un compañero que ha trabajado en secretaría y nos podría dar cuenta y razón de cómo funciona el casillero electrónico, que es realmente una virtud, ¿verdad? Y que posibilita la presentación de memoriales, la celeridad en la tramitación. Hay una receptoría virtual, ¿verdad? Hay vistas públicas virtuales, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de detalles, algunos puristas dicen, no, eso no estaba contenido en la ley y definitivamente y consecuentemente esas son disposiciones inconstitucionales. Yo no estoy admitiendo que lo sean, ¿verdad? Pero aunque lo fueran, facilitaron la situación, ¿verdad? De una manera verdaderamente novedosa. Fíjense que, pero yo recuerdo que cuando yo estuve en la Corte, parece que hicieran 200 años, pero no es así. Pues las notificaciones eran tal y como se practicaban, ¿verdad? Iban los notificadores. Y ahora todavía, pues, porque no todos se han incluido dentro de estos procedimientos novedosos, pero ya la situación es sumamente viable de ser resuelta con estos medios. Vean, por favor, el artículo 48 de la ley. No, perdón, no es de la ley, sino del Acuerdo 1/2013. Perdonen. Listo, licenciado. Gracias. Vean, dice, modalidades de la notificación. Las notificaciones podrán realizarse, según el caso, en lugar físico, por medios electrónicos, por estrados del tribunal, por acudir a la sede del tribunal. Es decir, todavía mantenía el 1/2013 hace 10 años la mecánica tradicional, pero ya incorporó los medios electrónicos. Y fíjense que esto es sumamente importante, porque en razón del 1/2013 se creó el sistema informático de expedientes de la Corte de Constitucionalidad, al que aludo aquí en el 6.1. Aquí les incluí algunos de los aspectos más notables, en el 6.1.1, 6.1.2, en el 6.1.3 y en el 6.1.4. Fíjense que a este sistema se pueden adherir los usuarios al casillero electrónico, ¿verdad? La adhesión, aquí les puse, es voluntaria y su uso es gratuito. Hay un buzón electrónico, que es un espacio virtual de la Corte de Constitucionalidad, y está a la disposición de los usuarios externos. Fíjense que aquí les puse también que cuando se presentan los documentos ahora, es algo verdaderamente inmediato, porque el proceso de digitalización es también inmediato. Uno los presenta y en ese momento son incorporados al sistema informático de la Corte, ¿verdad? Hay un archivo de expedientes electrónicos y hay mecanismos
que no solo posibilitan el acceso fácil, sino la seguridad del acceso y el almacenamiento de sus datos. Y lo que es más importante, fíjense que en la época de la pandemia, ¿verdad? Pues todos andábamos horrorizados y temerosos. Bueno, todavía, ¿verdad? Pero agradecidos con Dios que la situación se haya atenuado. Había vistas públicas. Ahora todavía hay vistas públicas transmitidas en tiempo real, ¿verdad? Por la vía digital. Entonces, antes de trasladarles este documento, yo, sin ánimo de comprometerlo, yo le quiero pedir al compañero Manuel Urbina. ¿Me estás oyendo, Manuel? Bueno. Sí, licenciado, aquí estoy. Gracias. Manuel, fíjate que yo quisiera que de manera breve, ya que tú trabajas en la Corte, puntualizaras algo que es muy importante, porque ahora yo lo conozco desde fuera, pues ya no estoy dentro. Lo relativo a la práctica de las notificaciones y a la posibilidad de adherirse para presentar expedientes por la vía electrónica. ¿Qué nos puedes comentar tú respecto a ese asunto? Ok, gracias, licenciado. Les comento, compañeros, el proceso que se hace actualmente en la Corte, mediante la página de la Corte de Constitucionalidad, uno puede adherirse con su correo electrónico al casillero para que le notifiquen y uno pueda presentar memoriales. Y después, cuando uno está dentro del expediente, dentro de ese expediente, uno puede asignar su casillero electrónico y así puede hacerlo en cualquier expediente. Si uno lleva, por ejemplo, unos 20 casos, en los 20 casos uno puede asignar el casillero. Y ¿qué más le puedo decir, licenciado? Lo que te quería decir es, por ejemplo, lo usual para los abogados era acudir a los tribunales, esperar al notificador, pedirle que le muestren el expediente y te muestraban el expediente. Esa es la figura tradicional. Ahora te pregunto, ¿se pueden hacer consultas por esta vía? Yo puedo ver el expediente. Sí, sí puede ver el expediente y la velocidad que tiene ahora es, a mí me mandan la notificación llega al minuto que se acaba de generar al casillero electrónico de la persona. Imagínense ustedes. ¿Y cuál es la cuota que se paga o es gratuita? Es gratuito. Es gratuito. Pues muchas gracias, Manuel. Entonces, ustedes vean lo importante, muchas gracias, lo importante que fue que la Corte y los magistrados de ese periodo asumieran esa actitud. Por cierto, me comentaban quiénes fueron los que redactaron este documento que les voy a... Bueno, el 1-2013, que estaba Martín Guzmán, que creo que ya no está en la Corte, fue secretario durante muchos años. Aquí les estoy presentando este documento para que lo lean y lo consulten. Este es el Acuerdo 3-2016. El Acuerdo 3-2016 es el que crea el reglamento para el uso del SIEC. El SIEC es el Sistema Informático de Expedientes de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, si a mí, por ejemplo, a principios del siglo, por ahí, por 2004, 2005, me hubiesen contado que esto hubiese sido posible, tal vez no lo hubiera creído, ¿verdad? Pero ahora eso es algo verdaderamente importante, pues porque ha acelerado los procedimientos de manera eficiente y le da a la justicia constitucional otro tamiz. Es independientemente de cualquier orientación ideológica y política, creo yo que desde el punto de vista objetivo, este reglamento es algo muy importante. Yo creo, les quería hacer un comentario. Bueno, ya no tengo a la vista este detalle. Fíjense que las personas que ya tenemos varias décadas sobre esta tierra, hemos sido limitados en cuanto al manejo
del mundo digital, pero es verdaderamente sorprendente. A mí esto me trae una sorpresa grata, ¿verdad? Y una gratitud extrema, porque les repito, fíjense que pues, tal vez a veces uno no se percata de la trascendencia extrema que tienen ciertas medidas, pero luego de atravesar una época tan compleja como fue lo de la pandemia en su época, en su momento de crisis, esto fue una bendición para los que litigamos en la Corte, ¿verdad? Y para los ciudadanos. Fíjense que para concluir, les quiero hacer notar algo muy importante. Fíjense que algunos dicen que se emitió otra ley de amparo, exhibición personal y constitucional, y lo dicen con sorna, y que, les repito, se señala. Muy bien. Alguien me está pidiendo la palabra, discúlpenme, la tienen. No sé quién desea hacer uso de la palabra. Yo creo que no se la dio oportunamente. ¿No eras tú nuevamente, Manuel? ¿Alguien que me están oyendo, compañeros? Perdonen. Sí, profesor. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Escuchamos, licenciado. Muchas gracias. Sí, la escuchamos muy bien, La licenciado. dejó levantada. Ah, muy bien. Bueno, fíjense que, pues yo creo que este es un instrumento muy importante. Además, la sistemática, el orden que tiene es verdaderamente sorprendente. Fíjense que es muy breve el acuerdo, pero está bien ordenado. Vean ustedes del artículo 1 al 6. Ahí se regulan los actos procedimentales, la parte general, la parte introductoria de la temática del amparo y de las garantías constitucionales en términos de generalidad. Por ejemplo, del 7 al 20, vamos a ver si, del 7 al 20 están los actos de las partes. Entonces, aquí hay una serie de elementos sumamente importantes, porque aquí, por ejemplo, se nos indica quiénes son las partes, asimismo, se nos orienta de manera tal que casi que no puede perderse uno para la redacción del memorial inicial, que ya vimos que está regulado en el artículo 21 de la ley, pero aquí en el artículo 10 lo expresa de una manera clarísima y orientadora. Del artículo 21 al 47, si mal no recuerdo, sí, del 21 al 47 están regulados los actos del tribunal, las conductas del tribunal. Es realmente muy importante, ¿verdad? Del artículo 48 al 59 están los actos de comunicación, así les denomina este importante texto. Fíjense que aquí del 48 al 59 se regula la forma de practicar las notificaciones, ¿verdad? Ya leímos hace un momento que dice modalidades de la notificación. En el lugar el 48, ¿verdad? Por medios electrónicos, por estrados, por acudir a la sede del tribunal. Luego tenemos los actos públicos. Antes hasta confusión había en torno a ese punto, ¿verdad? Dentro de los actos públicos están las vistas públicas. Esto está regulado, si mal no recuerdo, del artículo 60 al artículo 71. Entonces aquí se explica lo relativo al tiempo que tienen las partes para exponer, cómo deben formularse los tópicos que se presentan. En el artículo 67 se regulan las reglas para el uso de la palabra. Por ejemplo, dice concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas o abusivas a las partes o a los miembros del tribunal. Entonces regula meticulosamente una serie de aspectos. Del artículo 72 al 76
se regula el régimen sancionatorio y finalmente hay unas disposiciones complementarias. Indudablemente que esto es menester que se lea y que se atienda en su momento. Cuando concluyamos, que creo que va a ser el día lunes, lo relativo al amparo, que todavía tenemos un tema ahí regulado con el amparo provisional y con las vistas públicas, entonces les voy a trasladar un ejercicio para que ustedes lo resuelvan, que no tiene ningún valor relacionado con la promoción, ¿verdad? Pero que permite ajustarse a algunos temas que tienen lugar en la actividad práctica, que son las vivencias, para que ustedes lo resuelvan, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pues va a ser necesario que ustedes hagan una consulta de este documento, que sí les sugiero que lo guarden, porque es sumamente importante. Pues estoy concluyendo la exposición de esta noche, agradecido de su atención y deseándoles que descansen. Y estaré en contacto con ustedes nuevamente el día lunes. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, que tenga buena noche. Muy buenas noches. Licenciado, feliz noche.